Hola, bienvenido una vez más al canal del Profe Zúñiga. En esta oportunidad explicaré varios ejercicios que fueron tomados en el control de lectura de Física, febrero 2022. Ejercicio. Sean los vectores A, B, C, D formando un cuadrado como se muestra en la figura. Si utilizando los vectores antes mostrados realiza la operación A más B más C más D más A, esto es igual a. Como podemos apreciar en la gráfica, los vectores están ubicados uno a continuación del otro. Por lo tanto, podemos aplicar el método del polígono. Al sumar A más B más C más D, podemos observar que el origen del primer vector coincide con el final del último vector. Por lo tanto, hasta ahí hemos obtenido 0 vector. Y si a esto le sumamos el vector A, fácilmente podemos concluir que el resultado será igual al vector A. Por lo tanto, la primera opción es la correcta. Ejercicio. Considere los vectores A, B y C, cada uno de 2 unidades de magnitud, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de A más B más 2 veces C. Nuevamente podemos aplicar el método del polígono, teniendo en cuenta que los vectores deben ser ubicados uno a continuación del otro. Si nos fijamos y ubicamos A más el vector B, la resultante es igual al vector C. Esta es la representación del vector resultante. Por lo tanto, A más B es igual a C, y si sumamos C más 2 veces C, podemos determinar que esto es igual a 3 veces C. Teniendo en cuenta que la magnitud de cada uno de los vectores es igual a 2 unidades, podemos concluir que esta operación da como resultado un valor igual a 6. Es decir, que la tercera opción es la correcta. Pregunta: de las siguientes afirmaciones, escoja la correcta. La posición de una partícula es una cantidad escalar. La posición corresponde a un vector. Por lo tanto, la primera opción descartada. Segunda opción, la trayectoria de una partícula es una cantidad vectorial. Hay que tener en cuenta que la trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. Por lo tanto, la opción 2 descartada. Opción 3, la rapidez de una partícula es una cantidad vectorial. Recordemos que la rapidez se define como la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Y distancia, al igual que el tiempo, son escalares. Por lo tanto, esta opción tampoco es correcta. Si analizamos la siguiente opción, podemos concluir que esta es la correcta. La rapidez de una partícula es una cantidad escalar. Finalmente, la última opción, la velocidad de una partícula es una cantidad escalar. Recordemos su definición. La velocidad se define como desplazamiento sobre tiempo y el desplazamiento es un vector. Así que esta opción no es correcta. Ejercicio. Considere el vector A definido como 3i más 4j. ¿Cuál es la magnitud del vector menos A?
Hay que recordar que tanto el vector A como el opuesto tienen igual magnitud, solo que apuntan en sentidos contrarios. Para obtener la magnitud del vector A, realizamos el siguiente proceso. Tomamos cada componente, elevamos al cuadrado, sumamos y finalmente extraemos su raíz cuadrada. Si realizamos la operación que está dentro del argumento, lo que nos piden es obtener la raíz de 25. Y esto es igual a 5. Por lo tanto, la magnitud del vector menos a es igual a 5. Ejercicio. Seleccione cada vector con su negativo. Vamos a ir comprobando si lo seleccionado por esta persona está correcto. Primera opción. El primer vector está definido en términos de vectores unitarios. Al solicitarme su negativo, debemos proceder a cambiar sus signos. Así que la primera opción está correcta. Segundo vector. Es un vector definido en forma polar, ya que contiene una magnitud y un ángulo medido respecto al eje X. Si este vector lo representamos en el plano, esta sería su gráfica. Voy a asumir que dicho vector tiene una magnitud de 5 metros y por aquí tenemos los 25 grados. Al solicitarme su negativo, esto corresponde al vector opuesto, el mismo que tiene igual magnitud pero apunta en sentido contrario. Es decir, que está apuntando de esta manera. Por ángulos opuestos al vértice, de este lado también tenemos 25 grados. Si nos fijamos, ahora tendríamos hasta aquí 180 grados y si a esto le sumamos 25, este vector negativo se encuentra a 205 grados. Es decir, que esta opción es correcta. Tercer vector. Nuevamente nos encontramos con un vector expresado de forma polar. Y de igual forma que se explicó en el vector anterior, procedemos a ubicarlo en el plano. 5 metros 355 grados. Es decir que este vector estaría ubicado más o menos por aquí, teniendo en cuenta que el ángulo que obtenemos hasta aquí es igual a 5 grados. Nuevamente, por ángulos opuestos al vértice, de este lado también tendremos 5 grados. Considerando que hasta aquí se encuentran 180 grados y si retrocedemos 5 grados, este ángulo toma un valor igual a 175. Por lo tanto, la opción seleccionada por dicho estudiante es correcta. Y nuevamente, en el último vector, corresponde a un vector expresado en términos unitarios. Así que al solicitarme el negativo, procedemos a cambiar el signo a cada componente. Es decir, que esta opción sí está correcta. Antes de continuar con la explicación, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para que estés al tanto de mis notificaciones. Al igual, te invito a que me sigas en mis redes sociales.
Pregunta. Con el método del polígono solo se pueden ir sumando como máximo dos vectores a la vez. Para ello hay que recordar cada uno de los métodos y las condiciones que se deben cumplir. El método del polígono es aquel método que nos permite sumar n vectores. Simplemente ubicamos cada uno de ellos uno a continuación del otro. El método del paralelogramo es aquel método que está limitado a sumar dos vectores. Por lo tanto, la opción que se está buscando corresponde a la opción 2, falso. Ejercicio. Sean los vectores A y B dados en la figura, se puede asegurar los siguientes enunciados excepto. Si nos fijamos en la primera opción, recordemos que entre las propiedades que tiene los vectores es que al sumar estos son conmutativos. Es decir, que me da lo mismo sumar A más B que B más A. Así que la primera opción es correcta. Si nos fijamos en la segunda opción, se está multiplicando un escalar por un vector. Por lo tanto, este escalar puede ser distribuido a cada uno de los vectores participantes. Por lo tanto, la opción B o la segunda opción también es correcta. Si nos fijamos en la tercera opción, jamás el módulo de la suma de estos vectores será igual a el módulo de la resta o diferencia de los mismos vectores. Esta opción es la opción que estamos buscando. Esto podemos verificar mediante la gráfica. Tomamos los vectores A y B y aplicamos métodos ya conocidos, sea este el paralelogramo o el método del polígono. En este caso, aplicaré el método del paralelogramo en cuanto a la suma. Trazo paralelas a ambos vectores, paralela al vector A, paralela al vector B, y la representación del vector resultante de dicha suma está ubicada de la siguiente manera. Por aquí tenemos A más B. Ahora analicemos qué ocurre con dicha resta o diferencia. Tomamos la operación solicitada, A menos B, y esta la podemos convertir en una suma, haciendo lo siguiente. A más menos B. Como podemos apreciar, ahora trabajaremos con el vector opuesto a B. Por lo tanto, ubico mi vector A, y si el vector B está apuntando hacia la derecha, mi vector menos B está apuntando hacia la izquierda. Nuevamente, trazamos paralelas a ambos vectores, paralela al vector A, paralela al vector menos B, y el resultado de dicha operación está representado de la siguiente manera. Como se puede apreciar, la resta corresponde a la diagonal menor, mientras que la suma corresponde a la diagonal mayor. Así que la opción 3
es la que no cumple dicha condición. De igual forma, analizaremos el resto de opciones, si existen dudas respecto a ellas. Analicemos la tercera opción. Nos solicitan del lado izquierdo de la igualdad realizar la operación A menos B. Como se explicó en la opción anterior, su gráfica estaba ubicada de la siguiente forma: menos B, A, y al aplicar el método del paralelogramo, trazamos paralelas a cada vector. Por aquí tenemos la paralela al vector A, por aquí la paralela al vector menos B, y la resultante está ubicada de esta manera, correspondiente, como se lo mencionó, a la diagonal menor. Ahora analicemos qué ocurre con la operación que se encuentra del lado derecho. Nuevamente, tomamos dicha operación B menos A y lo convertimos en una sumatoria. Por lo tanto, obtenemos lo siguiente: B más menos A. Ahora vamos a trabajar con el vector opuesto a A. Ubicamos el vector B y el vector menos A ahora está apuntando de esta manera. Trazamos paralelas a ambos vectores a fin de poder utilizar el método del paralelogramo. Y como podemos apreciar, la magnitud de los vectores resultantes es la misma. Así que esta opción analizada sí es correcta en cuanto a magnitud. Finalmente, analizamos la última opción. Si nos fijamos del lado derecho, tenemos un signo negativo. Es decir, que al aplicar propiedad distributiva, similar a ley de signos, esto es igual a menos por más da menos y menos por menos da igual a más. Por lo tanto, obtenemos del lado derecho A menos B. Es decir, que la igualdad se cumple. Está comprobado que la opción que estábamos buscando corresponde a la tercera opción. Esta es la incorrecta. Pregunta: siendo el vector A definido como 3i menos 2j unidades y el vector B definido como 3a, ¿cuál será la componente en el eje X del vector B? Como podemos apreciar, el vector B resulta ser el triple del vector A. Por lo tanto, este se encuentra definido de la siguiente manera: 9i menos 6j. Al solicitarme la componente en el eje X, podemos apreciar que esta toma un valor igual a 9 unidades. Por lo tanto, la tercera opción es la que estamos buscando. Ejercicio: dado los vectores A, B y C como se muestra en la figura, marque el literal que mejor represente el vector resultado de A más B más C. Como podemos apreciar, intervienen tres vectores, así que fácilmente podemos utilizar el método del polígono. Para ello, ubicamos cada uno de los vectores uno a continuación del otro, respetando sus características. El vector A tiene 3 unidades
en el eje X y 3 unidades en el eje Y. Así que procedemos a ubicarlo. El vector B tiene 3 unidades en el eje X y en el eje Y tiene 5 unidades. Nuevamente procedemos a ubicarlo, uno a continuación del otro. Por aquí ubicamos, contamos 3 unidades en el eje X, 5 unidades en el eje Y. Es decir, que ese vector B está definido de la siguiente forma. Finalmente tenemos el vector C. Este se define 2 unidades hacia la derecha, 2 unidades hacia abajo. Procedemos a ubicarlo, 2 unidades hacia la derecha, 2 unidades hacia abajo. Y una vez cumplida dicha condición, el vector resultante no es más que la unión del origen del primer vector con el extremo del último vector. Por lo tanto, si nos fijamos, el vector que mejor resulta corresponde al vector v. Es decir, que la tercera opción es la correcta. Ejercicio. La figura muestra el siguiente sistema de 3 vectores, donde el triángulo formado es un triángulo equilátero de lado igual a 2 unidades. Determine la magnitud de la resultante de la suma vectorial de todos los vectores del sistema. Procedemos a darle un nombre a cada uno de los vectores. Por aquí voy a definir el vector A, por acá el vector V y finalmente tengo el vector C. Lo que nos están solicitando es la suma vectorial de todos los vectores, es decir, sumar A más B más C. Como se explicó en ejercicios anteriores, podemos fácilmente establecer el método del polígono, ya que si nos fijamos en la gráfica, los vectores A y B se encuentran ubicados uno a continuación del otro. Por lo tanto, la resultante está definida de esta manera. Si nos fijamos en la gráfica, esta es igual a C. Por lo tanto, A más B igual a C y C más C es igual a 2 veces C. En el enunciado nos indican que cada vector tiene 2 unidades de magnitud. Por lo tanto, obtenemos como resultado igual a 4 unidades. Es decir, que la opción D es la opción que estamos buscando. 4 unidades. Ejercicio. Un pájaro vuela en la velocidad indicada, entonces el vector negativo de la velocidad es. Como podemos apreciar, el vector v está definido de la siguiente forma. 3 unidades en el eje X y este corresponde al vector unitario y, positivo. Y 5 unidades en el eje Y, cuyo vector unitario está representado por J. Al solicitarme el vector negativo, o también llamado opuesto, procedemos a cambiar el signo de cada componente. Es decir, que la opción que estamos buscando corresponde a la segunda opción, menos 3i menos 5j. Ejercicio. Dos vectores tienen una resultante máxima de 55 unidades
y una resultante mínima de 15 unidades. ¿Cuál sería el posible valor de las magnitudes de cada uno de los vectores? Si llegó hasta este punto, usted debe tener una idea más clara de cómo tratar el ejercicio. Cuando hablamos de sumatoria, recordemos que esta corresponde a la diagonal mayor, es decir, máxima resultante. A más B es igual a 55 unidades. Y cuando hablamos de diferencia, su vector corresponde a la diagonal menor, es decir, resultante mínima, A menos B. De acuerdo al enunciado, este es igual a 15. Por lo tanto, tenemos un sistema de ecuaciones. Voy a proceder a sumar ambas ecuaciones. Del lado izquierdo, A más A es igual a 2 veces A. B más menos B, esto desaparece. Y del lado derecho, 55 más 15 es igual a 70. Despejamos y concluimos que el vector A tiene un valor igual a 35 unidades. Procedemos a sustituir. Si A toma un valor igual a 35, concluimos que B toma un valor igual a 20. Es decir, que los posibles valores corresponden a la opción B, 20 y 35 unidades.